Lord save me. I know these suckers really hate me. I guess they mad cause they ain't me. You can try what you want, but God is for me. Them angels all around, so you can't harm me. For nada, for water, for all your protection and your presence, blessings and your provisions. Shalom, shalom. Primeramente queremos decir, darle toda honra y gloria a Yahweh, Bahasham, Yahawashi. Saludos a todos nuestros hermanos allá afuera que están empujando esta verdad con amor, y también le queremos dar doble honores a los ancianos que nos han enseñado esta verdad. El día de hoy vamos a hablar de el nombre de Dios. La gente toma el nombre de Dios como si fuera algo ligero, y el día de hoy vamos a ir a las escrituras a enseñarle a la gente, a nuestra gente, que no es cierto, que la palabra dice que el nombre de Dios es algo que tenemos que tomar con seriedad. Y vamos a empezar con las escrituras en el libro de Éxodo, a los mandamientos, a ver qué es lo que nos dice la palabra acerca de este tema del nombre, ¿no? Porque mucha gente dice que el nombre de Dios no importa, pero vamos a ver lo que dice la escritura. Vamos al libro de Éxodo 20, versículo 7. Este es el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que toma su nombre en vano. Así es, y la palabra vano ahí es falsedad. La palabra también puede ser vacía, falsedad o vanidad. Y no podemos tomar el nombre de Dios como si fuera algo que no tuviera peso. El nombre de Dios tiene peso, el nombre de Dios es lo más importante, es el acercarnos a Él, el querer conocerlo. Saco otro versículo. Este es el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23. Así dijo Yahweh: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahweh, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahweh. Yahweh quiere que lo conozcas, Yahweh quiere que lo entiendas. Y dice la palabra de Dios en sus mandamientos, vuélvelo a leer. No tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que toma su nombre en vano. Entonces, si lo tomas en vano, vas a ser culpable, porque dice que no tomará por inocente al que tome su nombre en vano. Entonces no tenemos que jugar con su nombre es para alabarlo, para darle alabanza. El nombre de Dios es Yahweh. Yahweh significa el que existe, el que es. Vamos al libro de Levíticos, capítulo 19 y versículo 12. Este es el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 12. Y no juréis falsamente por mí, por mi nombre. No juréis falsamente por su nombre. Profanando así el nombre de tu Dios, yo Yahweh. Así es, entonces no tenemos que jurar por su nombre, no tenemos que tomar su nombre en vano, no tenemos que profanar su nombre. Tenemos que conocerlo, entenderlo. Vamos ahora
al número de Deuteronomio 5 y 11. Y ese es el error de nuestra gente, que no buscan, no quieren encontrar ese nombre, no quieren buscarlo, están conformes con los nombres que le llaman, que todos los nombres que le llaman a Dios vienen de una traducción y de un nombre que no es el de Él. Por lo tanto, si llamas al nombre equivocado, te va a contestar el Dios equivocado también. Entonces tenemos que conocer a nuestro Dios, porque es una de las preguntas que le pregunto siempre a la gente. ¿Cómo se llama tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Porque hay muchos dioses, pero el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se llama Yahweh. Yahweh simplemente significa el que es o el que existe. Y cuando lo buscas en la etimología de la palabra, de la raíz en el hebreo, el número de esa raíz es en el hebreo, un segundito, aquí lo tengo. Entonces, el nombre del Padre, Yahweh. Yahweh significa el que existe. En la concordancia en el hebreo es 3068. Estas son las letras en el paleo hebreo, que es el hebreo anciano, y la raíz está en el 3068. Entonces, si alguien quiere buscarlo ahí, nada más tienes que ir a buscarlo en la concordancia y vas a mirar lo que significa y vas a mirar que el verdadero nombre de Dios no es Jehová, porque cuando buscas también la raíz del nombre Jehová, la palabra Jehová significa destrucción o ruina. Entonces hay misterio en los nombres que le llamamos, ¿no? Entonces tenemos que buscar la verdad, tenemos que buscar la raíz de las palabras, buscar la raíz en el hebreo y estudiar, porque dice la palabra que tenemos que estudiar y escudriñar las escrituras. Entonces el nombre de Dios es muy importante, y todos aquellos que no lo conocen, búsquenlo y no me crean, hagan su estudio, busquen la raíz de la palabra. Pero otra cosa que no nos puede mentir es el espíritu. Hay un espíritu de verdad allá afuera y solamente proviene de las escrituras. Ese es el único espíritu de verdad. Y tenemos que estudiar y mirar que en las escrituras nos dice que el nombre de Dios es importante. Entonces hay que estudiar y hay que buscar a Dios. Si en realidad lo quieres conocer, si en realidad lo quieres entender, búscalo en las escrituras y aprende a que tienes que guardar y seguir sus mandamientos. Y dice uno de sus mandamientos que no tenemos que tomar su nombre en vano. Y la palabra vano dijimos que significa vacío, falsedad o vanidad. Vamos al siguiente versículo, Deuteronomio 5 y 11. Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 11. No tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano, porque Yahweh no dará por inocente al que toma su nombre en vano. Igual no va a tomar por inocente al que tome su nombre en vano. Entonces no queremos caer en ese error de tomar su nombre en vacío, como si no valiera nada. Entonces hay que estudiar, hay que regresar al Padre conforme a sus mandamientos. Y un mandamiento, como lo leímos, es que no tenemos que tomar su nombre en vano. Y ese nombre ha estado escondido por mucho tiempo, pero Dios es grande y poderoso, y cuando le pides algo en sinceridad y en amor, Él te lo va a revelar. Y le tenemos que dar gracias al Padre que nos ha enseñado esta verdad, y lo único que podemos hacer por Él es lo más mínimo, que es esto,
ser obediente, tenemos que ser obedientes. Y es lo que la gente no quiere, no quiere seguir la obediencia. Pero tenemos que buscar al Padre, tenemos que escudriñar las Escrituras y seguir leyéndolas. Vamos a otro versículo. Este es el libro de Mateo 5, capítulo 5 y versículo 33. Este es el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Versículo 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Yahweh. Versículo 35. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Versículo 36. Ni por su cabeza juraréis, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Así es, y ahí está bien claro. Estas son las palabras en rojo donde sabemos que habla el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el nombre del Hijo de Dios es Yahweh Shai. Yahweh Shai es el nombre del Hijo de Dios en el hebreo anciano. Y igual dice que tenemos que honrar al Hijo como honramos al Padre. Entonces tenemos que aprendernos estos nombres, porque de estos nombres depende la salvación y la obediencia, porque son mandamientos que Dios nos ha dado, y tenemos que leer la Escritura. Tenemos que verificar todo lo que alguien nos quiere enseñar conforme a la Escritura. Tenemos que también encomendarnos a Yahweh para que Él nos dé el entendimiento y la sabiduría para poder entender estas Escrituras. Porque lo que dice, eso es lo que dice, pero hay gente que siempre va a venir en contra de las Escrituras. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar su vida, no quieren cambiar sus actos, quieren seguir en la maldad, quieren seguir en la malicia. Entonces, por eso dice que cuando hables, si vas a decir sí, di sí, y si vas a decir no, di no. No jures por nada, ni por tu cabeza, ni por el cielo, ni por nada. No tienes que jurar por nada. Y cuando hagas un juramento, cúmplelo. Simple y sencillo. Vamos ahora al al libro de Números, capítulo 30 y versículo 2. Este es el libro de Números, capítulo 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciere juramento, lijando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces, ahí te está diciendo otra vez, si hablas en juramento, tienes que cumplirlo. Conforme a todo lo que salió de tu boca. Vuélvelo a leer ese, con ganas, con fuerza. Este es el libro de Números, capítulo 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciere juramento, lijando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Así es. Entonces, cuando hagas un juramento, no te puedes echar para atrás. Y si todo el mundo siguiera simplemente tan solo un mandamiento que dice no, si tu sí, que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Bien fácil, para que no te enredes en palabras, porque va a proceder a mal. Aquí te está volviendo a decir lo mismo, de que
tienes que cumplir lo que dices, lo que prometes, tu juramento. No te puedes echar para atrás y tienes que cumplir conforme a todo lo que has dicho. Entonces, las escrituras son al grano y al punto y no podemos cambiarlas. Dicen lo que dicen. Entonces, tenemos que conocer a Dios, y lo único que Dios quiere es que digamos la verdad, que cuando hagamos un juramento lo cumplamos y que no tomemos su nombre en vano, ni por liviano, ni por falsedad, ni por vanidad, ni nada más por nomás. Entonces, hay que seguir estudiando. Vamos a seguir sacando versículos, porque aquí es lo que hacemos. Estudiamos la escritura, sacamos versículos y seguimos como dice la escritura, ¿no? Precepto tras precepto, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Entonces, es lo que estamos haciendo, sacando los versículos. Y ahora vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 5 y versículo 12. Este es el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Así es. Entonces lo mismo, ¿no? El otro versículo decía que iba a proceder a mal cuando digas que sí y no vayas a cumplir ese sí, ¿no? Entonces a veces hay gente que me dice, oh, te voy a mirar ahí a tales horas, o voy a ir y no van, nunca llegan. ¿Por qué? Porque faltaron a su palabra, faltan a su palabra. Y es algo tan sencillo, ¿no? Si invitas a alguien a algún lugar, o si les haces una pregunta simple, es sí o no, porque no hay quizás. Como dice ahí, no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Entonces, no puedes, no puede haber maybes, no puede haber quizás. O es sí o es no, o vas a presentarte o no te vas a presentar. Porque si no te presentas y dijiste que te vas a presentar, vas a caer en condenación, porque mentiste, porque hubo falsedad en lo que hablaste, porque hablaste en vano, juraste en vano. Entonces esto de las palabras, cuando hables, tienes que ser, tienes que pensar antes de hablar. Y es lo que a nuestra gente se le ha olvidado, porque es lo que hacen todos los días, mienten sin saber que están mintiendo, porque ya se les hizo una costumbre. Y usan estas palabras que no se deben de usar, como quizás, a lo mejor. Entonces no, es un sí o un no, sencillo, fácil. No te metas en problemas con el Padre por tu manera de hablar o tu manera de proceder con las cosas, que no haces lo que dice tu boca. Entonces, igual su nombre, ¿no? Su nombre, tenemos que buscarlo, y la palabra nos reta a buscar esos nombres. Vamos a Proverbios, el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 4. Este es el libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró sus vientos en sus puños? Y estas son preguntas. ¿Quién? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo lo otro? Síguele. ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Quién? ¿Quién hizo todas estas cosas? El Padre, Yahweh, el que hizo todas las cosas, el que existe. Él hizo todas estas cosas. ¿Síguele? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Dice la Escritura. La Escritura te está preguntando, ¿cuál es su nombre? Síguele. Y el nombre de su hijo, si lo sabes. Y el nombre de su hijo, si lo sabes. La Escritura te está preguntando sus nombres. ¿Cuál es el nombre del Padre y cuál es el nombre del Hijo, si lo sabes?
¿Cuáles son? Si la palabra nos está preguntando algo, tenemos que contestarle a la palabra, tenemos que ir a buscar esas preguntas. Si no te preguntas nada en este tiempo, es porque no tienes ninguna pregunta, es porque estás a gusto, estás conforme con lo que está pasando. Te tienes que preguntar por qué están pasando todas estas cosas también. Esas son otras preguntas que te tienes que preguntar. Hay cosas que están pasando que están en contra del Padre. Pero como no conoces al Padre, no conoces al Hijo, no sabes qué está pasando y estás contento, está una pandemia allá afuera. Hay muchas señales de que no tenemos mucho tiempo. Tenemos que aprender a conocer al Padre. Y esa es la razón del día de hoy, de tratar de enseñar el nombre del Padre, de ponerlo allá afuera para que todos aquellos que andan buscando y que se hacen estas preguntas y que leen las Escrituras, les llegue este conocimiento de los nombres. Los nombres son muy importantes y no debemos de tomarlos en vano. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4 y versículo 12. Este es el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que podía... Empieza del 11, por favor. Este es el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11. Este Yahawashi es la piedra, reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Okay. Y el nombre del Hijo es Yahawashi. El nombre del Hijo es Yahawashi. Yahawashi. Él salva. Aquí la palabra de la raíz es en el hebreo, es H3091. La concordancia en el hebreo es H3091 y la concordancia en el griego es 2424, G2424. Esta es la manera en que se escribe en el hebreo anciano y estas son las raíces de la palabra 3068 y 3467. Entonces, tenemos que buscar la raíz de las palabras y tenemos que aprendernos los nombres en el hebreo anciano y tenemos que hacer nuestra búsqueda. Hay muchas maneras de llegar a la concordancia, hay muchas aplicaciones. Una de las aplicaciones que nosotros usamos mucho es el Blue Letter Bible. Y en la búsqueda te vas a dar cuenta de todas las mentiras que nos han dicho y de todas las verdades que hay en su escritura. Entonces, tenemos que ir a la raíz, a la etimología de las palabras y tenemos que buscar el hebreo anciano, que es paleo hebreo. Tenemos que buscar también el griego y hacer la traducción, porque en el inglés, en el español, hay muchas traducciones ya dañadas. Entonces tenemos que ir a la raíz, porque si en un solo nombre tenemos salvación, ¿cuál es ese nombre? La Escritura nos preguntó ahorita, ¿cuál es el nombre del que hizo todas estas cosas y el nombre de su Hijo? Entonces, son preguntas que tienen que ser contestadas. Y dice la palabra, bueno, ahorita vamos a llegar ahí, no nos vamos a adelantar tanto. Ahora vamos a ir al libro de Mateo 20. ¿O todavía no terminas ahí? Ok, síguele. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podríamos ser salvados.
Entonces, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y dice la palabra que la salvación viene de Yahweh. Yahweh es el nombre del Padre. Y Yahweh Shai vino del Padre. Entonces, Yahweh Shai es el que nos va a salvar. Porque Yahweh lo mandó. Yahweh lo mandó y lo mandó la primera vez a morir por nosotros, morir por los pecados de Israel. Entonces, tenemos que tomar esto en serio, porque va a venir, y dice la palabra que va a venir como ladrón en la noche. Viene pronto. Tenemos que estudiar, buscar los nombres, estudiar, buscar el hebreo, el lenguaje hebreo. Vamos a ir más a las escrituras para no hablar tanto. El libro de Mateo, capítulo 20, versículo 30. Este es el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 30. Y dos ciegos que estaban Oh, no, perdón. Era Joel 2:32. Este es el libro de Joel, capítulo 2, versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual él había llamado. Sí es, entonces va a haber salvación en el nombre de ¿quién? De Yahweh. En el nombre de Yahweh. Y en el otro versículo decía que en el nombre de Yahweh Shai hay salvación. No podemos separar esas dos cosas, esos dos nombres. No podemos separar al Padre del Hijo. Vienen juntos, por eso decimos Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai. Porque dijo Yahweh Shai, dijo, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, se te hará, Cumplirá. se te cumplirá. Entonces, el Hijo es el que nos va a llevar al Padre. El Padre mandó al Hijo. Entonces, por eso dice que en el nombre de Yahweh hay salvación y en el nombre de Yahweh Shai hay salvación. Por eso dice que nos tenemos que tener cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre del Hijo, si lo sabes. Son preguntas que están ahí para nosotros buscar las respuestas. Entonces, ahora sí, es el libro de Juan, capítulo 20. Libro de Juan, capítulo 20. Y versículo 30. Este es el libro de Juan, capítulo 20, versículo 30. Hizo además Yahweh Shai muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. ¿Sigo? Versículo 31. Pero estas se han escrito para que creéis en Yahweh Shai, el Hijo de Yahweh, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ya ves, otra vez te está diciendo, dice, pero estas se han escrito para que creas en Yahweh Shai, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Entonces, no nomás es saber el nombre y ya, ahora tienes que creer en el Hijo. Tener fe. Creer en el Hijo. Creer en el Padre. Creer en el Espíritu. Entonces, ahora vamos a ir a Salmos 37, versículo 39. Salmos 37, versículo 39. Este es el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 39. Pero la salvación de los justos es de Yahweh, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Ahí está. Entonces, en el tiempo de la angustia, ¿qué dice? La salvación de los justos es de Yahweh. Y él es su fortaleza.
en el tiempo de la angustia. Ujú. Síguele, el 40. Versículo 40. Yahweh los ayudará y los librará, los libertará de los impios y los salvará, por cuanto en él esperaron. En él esperaron. Entonces, y por eso en el libro de Apocalipsis, por eso dice, déjame lo agarro, Apocalipsis 14 y 12, porque ahí dice que los que esperan, ¿no? Los que esperaron, y dice que Yahweh los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Y por eso me trajo este versículo, dice, aquí, este es el libro de Apocalipsis 14, versículo 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yahushua. Entonces nuestra paciencia, nuestro esperar es en Yahweh, Bahasham Yahushua, y el Espíritu es el que nos guía, el Espíritu es el que nos va a llevar a ellos. Porque dijo Yahushua cuando se fue, dijo que nos iba a dejar al que nos iba a confortar el alma, que era el Espíritu Santo. Es el que nos está confortando en la espera. Entonces, tenemos que tomar estos nombres en serio. Ahora vamos a ir a Romanos, libro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 13. Este es el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 13. Por todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Capítulo 14. ¿Cómo? Pues invocarán a aquel en el cual no han creído. Y ahí es ¿cómo vas a invocar a alguien en que no crees? Tienes que creer en ellos, tienes que creer en el Padre, tienes que creer en el Hijo, tienes que creer en el Espíritu Santo. Y tienes que tener fe. Y tienes que tener fe. ¿Síguele? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y por qué? ¿Cómo vas a creer en alguien que nunca has conocido? ¿Síguele? ¿Y cómo irán sin haber quien lo predica? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predica? Entonces, ¿cómo vas a oír de la palabra de Dios si no hay predicadores quien la estén poniendo allá afuera para que la oigas? Tiene que haber predicadores. Y por medio del Espíritu, cuando salga la palabra de Dios, esa palabra va a llegar a todos aquellos que están necesitados de esa palabra. ¿Síguele? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies y los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. De los que anuncian buenas nuevas, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, son aquellos que están predicando la palabra de Dios, los que Dios ha enviado a hacerlo. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Yahweh. Así es, y no tienes que tomar crédito por lo que Yahweh mismo está haciendo. Tú solamente eres un vehículo de la palabra. Tú nada más estás haciendo lo que Yahweh quiere que hagas. Y no tienes que gloriarte en eso. Te tienes que, dice cualquiera, lo que leímos hace rato, el que se quiera gloriar, gloriese en entenderme y en conocerme. En Yahweh, Bahasham Yahushua, nos tenemos que gloriar en ellos. Ellos son nuestra gloria. Entonces, por medio de la palabra va a venir la fe. Y la fe, ¿cómo dice? Y así la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No es por lo que tú estás diciendo, es por la palabra de Dios.
La palabra de Dios, la palabra de Yahweh es la que va a hacer el trabajo. Vamos al libro de Ezequiel 37 y 9. Este es el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Yahweh el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Así es. Entonces el Espíritu va a hacer lo que tiene que hacer, pero creo que ese versículo no era. Es 39 y 7. Este es el libro de Ezequiel, capítulo 39, versículo 7. Sí, es 39 y 7. Dice, y haré notorio en mi santo nombre, en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y serán las naciones y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, el Santo de Israel. Así es, entonces Yahweh dice que Él va a hacer notorio su santo nombre en medio de su pueblo Israel. Porque mucha gente dice que esto es para todo el mundo, pero aquí te está diciendo bien clarito que el nombre se lo va a hacer notorio a Israel. Y nunca más dejará que profanemos su nombre. Por eso ahora cada vez que decimos el nombre de Yahweh, Bahasham Yahushai, lo estamos haciendo porque estamos honrándole y dándole gloria a Él. Esa es la única razón que lo estamos pronunciando el nombre, para enseñárselo a otros y para que le teman y para que guarden y sigan sus mandamientos. Que ahora vamos a ir a Zacarías 14 y 9. El nombre es importante, no podemos estar jugando con nada de esto. La palabra de Dios, Yahweh, Bahasham, Yahushai, es importante. Y todo lo que estamos haciendo para Él, lo tenemos que tomar en serio. Este ¿Sí? es el libro de Zacarías, Capítulo 14. Capítulo 14, versículo 9. Y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Así es. Todo el mundo va a conocer ese nombre una vez más. Cuando Yahweh sacó a los israelitas de Egipto, todo el mundo conocía el nombre y todo el mundo sabía las maravillas que había hecho en Egipto, y todo el mundo temía el nombre de Yahweh. Dice aquí otra vez, va a pasar lo mismo. Vuélvelo a leer. Dice, y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Así es. Ahora ahí mismo Malaquías, el libro que sigue, Malaquías 2, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Este es el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Versículo 2. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Yahweh de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldiciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Así es. Entonces, ahí está bien claro. Dice, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, así ha dicho Yahweh, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Eso quiere decir que andas haciendo las cosas a medias, que
que sí, que no, ay, que sí, ay, a lo mejor. Lo mismo que estábamos hablando hace ratito. Que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Decídete, porque si no, ya trajiste maldición. Ya la maldición está sobre ti. ¿Por qué? Porque no fuiste a buscar el nombre. No tomaste tu tiempo para dedicárselo a Yahweh, para buscar su nombre. Esto es búsqueda y dedicación. Pero te tienes que decidir, o le vas a entrar o no le vas a entrar, porque ahí te está diciendo bien claro. Tus bendiciones van a ser maldecidas. Ahora vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3, versículo 15 y 16. Entonces es bien claro, o aprendemos estas escrituras y buscamos la verdad, o maldiciones van a venir sobre nosotros, que las maldiciones ya las tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es salir de ellas, y la primera cosa para dar ese primer paso es aprendiéndonos el nombre. Aprendiéndonos el nombre, temer el nombre por amor. No temerlo con miedo, no, temerlo con amor, porque a veces lastimas a alguien cuando no haces las cosas con amor. Entonces, si en realidad quieres a Dios y acercarte a Él, lo tienes que temer en amor. ¿Por qué? Porque si no sigues y guardas los mandamientos, lo vas a lastimar. Él está dolido porque eres desobediente. Entonces, tenemos que aclarar bien nuestro pensamiento, porque dice aquí que nos tenemos que decidir de corazón, y por no haberlo hecho, entonces van a venir estas maldiciones. Entonces, si le vas a entrar, éntrale con todo, y si no, pues mejor cáele, vete a otro lado, no sé, búscate otro entretenimiento, porque Yahweh te quiere, y te quiere completo, no puedes estar a medias. Échale. Este es el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así es, ahí está, es lo que te estoy diciendo, es bien claro. Yahweh te está diciendo, decídete de corazón. Acá te está diciendo que si eres tibio, te va a vomitar de su boca. O le entras con todo, o te digo, o mejor no te metas en broncas. Yahweh no está jugando, su nombre es poderoso. Quiere que busques su nombre. Su nombre es Yahweh. Yahweh significa el que existe. El nombre de su hijo es Yahawashi, que significa el que salva. Y el nombre del Espíritu Santo en el hebreo es Rawak Kadash, que significa Holy Spirit, Espíritu Santo. Y la palabra nos dice, vamos a Mateo 28, capítulo 19, capítulo 20. Este es el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizadlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es, y lo mismo que estábamos diciendo. Ahora está diciendo ir y hacer discípulos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero ¿cuáles son sus nombres? Dijo que fueras a hacer discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los nombres? Dice, ¿cuál es el nombre de su Hijo si lo sabes? Entonces tenemos que conocer estos nombres para poder ir a hacer el trabajo que Él nos puso a hacer, que es ir a ser discípulos, a apacentar sus ovejas.
Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que nos he mandado. ¿Qué nos ha mandado? Los mandamientos. Enseñarles a guardar y seguir los mandamientos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. En el nombre de Yahweh, Bahasham Yahawashi, Bahasham Rawakadash. Hacer discípulos para que guarden y sigan sus mandamientos. Sencillo. Bueno, y eso es todo por el día de hoy. Apréndanse el nombre, tengan en conciencia que el nombre es algo muy importante y valioso, y tenemos que darle gloria al nombre de Yahweh, Bahasham Yahawashi. Y eso es todo por el día de hoy. Con eso vamos a cerrar y vamos a decir Shalom. Yahweh Bahasham Yahawashi Barakatah. Bendiciones a todos los hermanos que están haciendo esto con amor y sinceridad, y échenle ganas, y hay que seguir empujando esta palabra. Buenas noches. Shalom. Shalom. Yeah. Yasha Allah. Shema. It's beyond the beat, yeah. We above all people. We stay woke, we not the sheeple. He's at your front door knocking. Better go check your peephole. We take the kingdom like a repo. We coming through like the special ops. Protect the flock.